siempre adelante, ni un paso atrás, y los que fueron menester sean. Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad, buscamos otra forma de organización colectiva. En los años 80, Luis Carlos Galán fundó un partido político denominado el Nuevo Liberalismo. Este partido político tuvo compañeros que ayudaron a fortalecer los ideales de Luis Carlos Galán, como era hacer una política transparente, sin corrupción y para la gente. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Sin embargo, esta nueva forma de hacer política no le gustó a los políticos tradicionales, lo que hizo que ellos se aliaran con mafiosos narcotraficantes y empezaran a perseguir, secuestrar, amenazar y en el peor de los casos asesinar a los líderes del nuevo liberalismo. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido desde 1982, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Es por eso que nos reunimos en el Congreso de la República con el senador Iván Marulanda, uno de los sobrevivientes de esos asesinatos sistemáticos que se dieron con los líderes del galanismo. Iván Marulanda, al igual que otros líderes de su época, fue amenazado y perseguido. Es por eso que fuimos hasta el Congreso de la República para que nos hablara cómo eran los años 80 y 90 en Colombia y cómo fueron las luchas que tuvieron que dar con Luis Carlos Galán contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los políticos amañados. Hoy tengo el gran honor de hacer una entrevista al senador Iván Marulanda. El doctor Marulanda nació en Pereira, él es economista y entre muchas cosas que ha hecho en la vida fue un gran líder del movimiento Nuevo Liberalismo. Senador, muchas gracias por recibirme, por recibir esta entrevista y quiero iniciar preguntándole cuándo conoció a Luis Carlos Galán y si recuerda también en dónde lo conoció. Fabián, es un gusto y un honor estar aquí contigo y en esta tarea pedagógica tan importante para las nuevas generaciones y para la historia del país, porque estos documentos ayudan mucho a entender de dónde venimos los colombianos y cuál es el rumbo de nuestro destino. Yo conocí a Luis Carlos en el año de 1972. Yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura, era director de planeación del Ministerio de Agricultura y él era ministro de Educación. Fue exactamente en los días en que él se retiraba del Ministerio de Educación para ir a posesionarse como embajador de Colombia ante el gobierno de Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Y entonces él nos visitó al Ministerio de Agricultura, al ministro y a sus colaboradores para que le ayudáramos a comprender alguna información muy importante y a entregarle una información muy importante para su trabajo en Roma. Ahí nos conocimos, pero más profundamente nos conocimos en el año 74, 75, siendo yo alcalde de Pereira. Él regresaba de su misión en Roma y éramos cercanos al expresidente Carlos Lleras Restrepo y al proyecto político del expresidente Lleras que se llamaba el Movimiento de Democratización Liberal. Ahí nos juntamos a hacer ya una tarea proselitista y política.
Esa es la historia del encuentro mío con Luis Carlos. ¿Y por qué luego decidió apoyar a Luis Carlos Galán y por qué decidieron abrir un nuevo partido político que se llama Nuevo Liberalismo? O sea, ¿por qué con Galán y por qué el Nuevo Liberalismo? Bueno, a través de los escritos, de lo que decíamos, pues encontramos que había una total coincidencia en lo que pensábamos sobre el país, sobre lo que había que hacer en la política colombiana para modernizar a Colombia, para avanzar en su proceso de democratización, de civilización, de liberación, de pacificación, de justicia, de solidaridad, en fin. Nos encontramos en los ideales y nos encontramos en la convocatoria de Carlos Lleras con relación al propio Partido Liberal, que era un partido que estaba empezando una crisis política de la que no ha podido salir y que nosotros quisimos ayudar a superar. Todo se trataba básicamente de llevar al interior de ese partido unos principios éticos y un sentido democrático. Allí nos encontramos. Luego, ¿por qué decidimos salirnos del Partido Liberal? Porque en 1978 el doctor Carlos Lleras, con quien hacíamos este recorrido político, perdió unas elecciones internas en el Partido Liberal, se retiró de la política y el Partido Liberal tomó un rumbo que a nosotros no nos convencía, que a nosotros no nos convocaba, y entonces decidimos más bien fundar nuestro propio movimiento, el Nuevo Liberalismo. Por ahí en el año 78 empezamos esas tareas. Senador, en el Nuevo Liberalismo tuvieron personas, decenas de personas que se les persiguió, quisieron asesinarlos, a usted le hicieron varios atentados, usted tenía que dormir en casas diferentes para proteger su vida y la de su familia, porque a pesar de eso siguió en la lucha de las ideas de Luis Carlos Galán y el Nuevo Liberalismo, y por qué aún sigue en esa lucha. Bueno, nosotros le planteamos al país una ruptura muy profunda en sus modales políticos, en su orientación política, en su orientación histórica. Nosotros dijimos, hay que transformar esta sociedad, hay que transformar la política, hay que hacer lo necesario para que haya más democracia, más inclusión social, más reconocimiento de la pluralidad regional, cultural, étnica, ideológica, respeto a la diferencia, cambio muy profundo en las instituciones, en la propia Constitución, en fin, unos cambios muy profundos en las conductas éticas y en los principios éticos de la política. En un país que estaba entrando en un proceso de corrupción del que tampoco ha salido, y eso desafiaba poderes muy peligrosos, pero además trabajamos por la paz. Todo esto era un desafío a intereses creados, a privilegios y a fuerzas violentas, muy violentas. Y sucumbimos, porque la verdad asesinaron a Rodrigo Lara, que era otro compañero nuestro muy ilustre y muy importante, siendo ministro de Justicia en representación del Nuevo Liberalismo, fue asesinado. Después fue asesinado Luis Carlos y algunos compañeros, entre ellos yo, pues fuimos víctimas de atentados y de persecuciones muy duras, inclementes, en las que intentaban también cegarnos la vida. Ahora, ¿por qué perseveré? ¿Por qué me quedé en esto? Por una razón muy sencilla. Primero, porque tengo unas convicciones y tengo un amor muy profundo por mi país y pienso que en la vida hay que trabajar para que la sociedad en la que vives tú y vive tu familia y tus hijos y las generaciones futuras y tus vecinos y en general la juventud sea una sociedad decente. Tú tienes una responsabilidad de dejarles como legado a ellos, a estos niños y niñas, una sociedad digna donde puedan ser felices. Y ese es un compromiso que tenemos todos en la vida y yo lo tomo muy en serio. Pero también por otra razón muy íntima, y es que mis compañeros dieron la vida por esas convicciones. Y a mí me pareció siempre inaudito, imposible, que después de que ellos habían entregado su vida
por nuestra lucha, yo me fuera para la casa y me fuera a olvidar de estos compromisos con Colombia. Entonces, digamos que también estoy en esta lucha por un compromiso muy profundo con mis amigos que dieron la vida por unos valores, por unos ideales, por unos sueños que compartimos. Senador, ¿qué legado le dejó Luis Carlos Galán al país y qué legado puede retomar los jóvenes para seguir tratando de sacar a Colombia adelante? Bueno, lo primero hay que reiterarle a la juventud que nosotros tenemos compromisos con Colombia, todos, y que uno tiene que pensar en uno mismo, en su familia, pero que también tiene que pensar en Colombia. Y la mejor manera de pensar en uno mismo y en su familia es pensando en Colombia. Entonces, digamos que el título Colombia como nación, como nuestra nación, es algo de enorme compromiso, de enorme importancia en nuestra existencia como personas. Ahora bien, nosotros vivimos en una época de ruptura muy difícil. Estoy hablando de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara, de mi persona, de todos los que hicimos el nuevo liberalismo a finales de la década de los 70 y en toda la década de los 80, hasta principios de los 90, cuando yo llegué a la Asamblea Constituyente, digamos que terminó ese ciclo para mí y digamos que para nuestra lucha, aunque ya en el 91, cuando estábamos haciendo la Constitución del 91, pues ellos estaban muertos, pero nuestros ideales estaban vivos y yo estaba ya representando esa lucha y llevando esos ideales a la nueva Constitución, como en efecto quedaron en su Carta de Derechos y en su estructura pluralista, democrática, moderna, contemporánea. Ahora, esa ruptura nuestra tenía varios aspectos. ¿Por qué ruptura? Pues primero porque veníamos de un país, digamos, anticuado, arcaico, muy similar a la Colombia del siglo XIX. Digamos que el país estaba en una evolución de 150, 160, 170 años de antigüedad, de arcaísmo, de un país que no podía desprenderse y nosotros seguíamos aferrados a un pasado. Esa ruptura era una ruptura política y una ruptura cultural. Política que tenía que expresarse, por supuesto, acá en el Congreso, en los debates del Congreso, en la plaza pública, explicándole a la ciudadanía la necesidad de cambiar de mentalidad y de actitud frente a las instituciones y frente al país. Y al mismo tiempo, una ruptura con la manera de ver los asuntos económicos y los asuntos sociales y los asuntos institucionales. Esa fue una primera, digamos, choque nuestro con la Colombia que nosotros heredamos y encontramos. Y esos choques son muy duros, porque la gente, por lo general, es reacia al cambio, sobre todo los mayores, los que tienen el poder. Ellos no quieren el cambio y no quieren ceder sus privilegios. Y nosotros luchamos contra esos privilegios y con lo que ellos representaban. Y segundo, nos encontramos con un momento muy crítico en el cual las organizaciones criminales, multinacionales, los narcotraficantes, mafias muy poderosas, se aliaron con la política tradicional para tomarse el poder en Colombia y quisieron convertir a Colombia en un narcopaís, en un país gobernado por el poder del dinero criminal, del dinero sucio y ensangrentado del narcotráfico, involucrado, repito, incrustado en la política. Y nosotros nos enfrentamos a esa amenaza y dijimos, esto no puede ocurrir en Colombia, porque esto sería una humillación para nuestros compatriotas, para nuestra historia, para el porvenir. No puede ser que dejemos que a Colombia se la tomen criminales, asesinos, terroristas. Y
involucrados, repito, con políticos corruptos. Y entonces nos enfrentamos a eso, que era un poder tremendo, poder terrorista, y por eso fue tan trágico todo ese choque nuestro con ese momento de la historia en el que fuimos protagonistas. Entonces a los jóvenes decirles, allá, en su futuro, en su porvenir, tienen que saber que atrás, acá atrás, nosotros dimos la vida para que a ustedes no les tocara vivir en un país sujeto al yugo de la criminalidad organizada, del terrorismo, de la corrupción. Y esa persona más importante en dejarles a ustedes un país decente, un país digno, donde pudieran vivir como seres libres, es Luis Carlos Galán, un héroe que dio la vida para que ustedes pudieran vivir de una manera decente, repito, y digna. Senador, muchísimas gracias por concedernos este espacio, por sacar de su agenda estos minutos para poderle dedicar un recorderis a los jóvenes de que sepan quién fue Luis Carlos Galán, qué fue el nuevo liberalismo, qué luchas dieron ustedes, y agradecerle nuevamente por seguir trabajando a pesar de esta tarea dura, fuerte que ha tenido, de pronto a veces dejar temas personales, familiares, por luchar una causa noble, digna, y que seguramente se siente muy satisfecho por eso, porque hoy tenemos un país diferente al que tuvimos hace 30 años, hoy tenemos un país diferente, aunque faltan muchas cosas por mejorar, pero tenemos un país diferente a ese país que vio morir a Luis Carlos Galán. Muchas gracias, senador, muy amable, muchas gracias. Es un gusto, un placer, y este mensaje, los países y las vidas no nos las regalan, las tenemos que construir. Los que están en el pasado, en la historia, como constructores de la realidad que hoy tenemos, deben estar en nuestra mente como un ejemplo y con gratitud. Pero cada vez todos tienen una tarea para construir un país mejor. Muchas gracias, senador.